Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es merengue sin huevo y sin azúcar. Vais a comprobar lo fácil que es. ¿Queréis verlo? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para esta receta vamos a necesitar el líquido de un tarro de garbanzos ya cocidos. Muy importante que estén cocidos. Si por ejemplo este tarro pesa 570 gramos sin escurrir, una vez escurridos los garbanzos pesan 400 gramos. Nada, pero va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos en ese momento en utilizar el merengue. Porque vais a ver que con poquito líquido de que vamos a sacar de este tarro, la cantidad de merengue que sale. Escurrimos bien este tarro, ahí que caiga todo el líquido, así. Ahora también vamos a mover un poquito el colador para que caiga ese líquido que ha quedado entre media de los garbanzos. Y los garbanzos que estoy ahora colando los voy a reservar para otra receta que os voy a preparar para chuparse los dedos. Ahora estos garbanzos me los reservo para la siguiente receta como os comentaba. Y ahora vamos con el merengue. Para batir el merengue perfectamente podemos batirlo con varilla de mano, pero nos va a costar un poquito más, o con varillas eléctricas. No os voy a parar ni siquiera la cámara para que veáis que se monta muy rápido y muy fácil. Sin necesidad de utilizar huevo, vais a ver qué maravilla de merengue nos queda. Ahora también, que no se me olvide, importante, no se le puede añadir nada de edulcorante hasta que no veamos que nuestro merengue queda completamente montado, que queda firme. Ahora os lo muestro. Mirad, seguimos batiendo, nada, esto va a ser un plis plas. Y una vez vemos que ya comienza a coger textura de merengue, ¿veis? Que ya hace esos surcos según vamos batiendo, y si yo paro la varilla y cojo un poquito de cantidad de merengue, ¿veis? Queda dentro de la varilla. Está cogiendo textura, está cogiendo firmeza, pues en este momento sí podemos añadir el edulcorante que nosotros estemos acostumbrados a tomar en casa. Por ejemplo, en mi caso yo voy a añadir una cucharada de stevia. Ahora, si me preguntáis, ¿lo puedo cambiar por edulcorante líquido? Stevia líquida, por ejemplo. Sí, perfectamente lo podéis hacer. Podéis añadir en ese momento el edulcorante que vosotros queráis. Ahora vamos a darle un toquecito de sabor, añadiendo una cucharada de esencia de vainilla. De nuevo, vamos a batir unos minutitos más y vais a ver que ahora también va a doblar un poquito más de volumen. Va a coger más textura y más firmeza. Ahí vamos batiendo. Y vais a ver la diferencia de el líquido que nos ha quedado y hemos comenzado a batir a toda la cantidad que sale. Es impresionante. Mirad qué maravilla, mirad qué brillo. Ahora, también importante, mirad que es que queda espectacular, mirad qué firmeza. ¿Habéis notado ya la diferencia? Pues como quien dice, ya lo tenemos. Y lo que os quería también comentar. Este merengue vale para adornar tartas, por ejemplo, para acompañar en tortitas, que tengo tortitas en el canal de avena ideales, este merengue le va ideal también. Pero sí, este merengue no nos vale para llevarle al horno. Este merengue al horno no nos valdría, solamente nos vale para acompañar cafés, hacerles así tipo capuchino, para simular la nata. Mirad toda la cantidad que nos ha salido. Esperad, que yo creo que no se ve bien. Voy a retirar un poquito la cámara. Mirad, con un poquito de líquido de garbanzos, que habéis visto que apenas era nada, mirad todo lo que podemos montar. Por eso ya os digo que el tarro que cojáis va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Mirad qué maravilla de textura, de firmeza, de brillo, de todo. Nada, importante, este merengue solamente nos vale para adornar tartas, acompañamientos por ejemplo de café o sustitutivos de la nata. Por ejemplo, en las tortitas, que como os he comentado, en el canal ya tenemos las tortitas de avena. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque están buenísimas y muy fácil de preparar. Mirad qué textura cogiéndolo así un poquito con la cuchara. Es que queda de maravilla. El brillante, firme, nada, para lo que vosotros queráis. Y también os vuelvo a repetir, este merengue para el horno no nos vale. Se nos bajaría y se nos volvería otra vez líquido. Pero para lo demás, en frío para lo que queráis. Nada, una receta que como siempre os digo yo os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes que es bien corta y antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso
muy grande a todos.